Colombia es un país marcado por la guerra. Hoy, el mapa criminal del país está dividido entre guerrillas, grupos paramilitares y organizaciones narcotraficantes que controlan vastas regiones, cada uno con sus negocios ilegales e ideología. Hoy en día no hablamos de uno o dos grupos guerrilleros o narcotraficantes. Lo que vemos es una fragmentación que ha dado origen a múltiples organizaciones que controlan diversos corredores estratégicos en territorio colombiano. Estos grupos no solo cuentan con un número considerable de combatientes, sino que también han acumulado un poder territorial y financiero significativo. Esta es la radiografía más completa del crimen y de los grupos subversivos en Colombia, explicada como nunca se muestra en medios convencionales. Agradezco al medio Inside Crime por gran parte de la información y también extiendo un reconocimiento especial a nuestro colega el Capitán Cardoso, miembro retirado de las Fuerzas Especiales de Colombia y autor de la página Military Combat Call, quien ayudó a revisar la exactitud de la información que estás por escuchar. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Bien, antes de empezar grupo por grupo, vale la pena hacer una aclaración elemental. No es lo mismo hablar de un grupo narcoguerrillero o narcoterrorista, de un grupo paramilitar o de un cártel o grupo criminal. Los apartados que voy a explicarte provienen directamente de los documentos de clasificación de las Fuerzas Armadas colombianas. Grupo criminal. Estas son organizaciones cuyo único fin es económico. Se dedican a actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro o el contrabando. También lavan dinero a través de economías ilícitas como la trata de personas o la prostitución. Estos carecen de ideología, su motivación es el lucro. Funcionan con estructuras flexibles o en forma de redes delincuenciales, adaptándose con facilidad a nuevas oportunidades criminales. Grupo paramilitar. Estos surgieron con el argumento de contrarrestar a la guerrilla y ejercer control social y territorial. Aunque también se financian del narcotráfico y otras economías ilícitas, se distinguen por su discurso de defensa frente a actores insurgentes. En la práctica, ejercen control poblacional mediante violencia selectiva, alianzas con poderes locales y prácticas brutales como el desplazamiento forzado o la desaparición forzada para infundir terror y consolidar dominio territorial. Grupo narcoguerrillero o narcoterrorista. Dependiendo a quién le preguntes en Colombia, podría decirte que son narcoguerrilleros o narcoterroristas o una combinación de ambas. Son básicamente organizaciones insurgentes de origen político-ideológico. En su inicio tuvieron un discurso revolucionario, pero al perder legitimidad o apoyo popular, pasaron a financiarse casi exclusivamente del narcotráfico y otras economías ilegales. Hoy combinan retórica política con acciones terroristas, secuestros, atentados con explosivos, ataques a las fuerzas públicas. Sin embargo, su columna vertebral es el negocio de las drogas y el control de corredores estratégicos. Además, mantienen estrechos lazos con redes internacionales de narcotráfico, comercio ilegal de armas y otras estructuras terroristas. Pero ahora sí, pasemos a cada grupo. Estado Mayor Central, EMC de Iván Mordisco. El Estado Mayor Central, EMC, es la facción disidente más grande y poderosa de las antiguas FARC-EP. Está conformada por guerrilleros que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 entre las FARC y el gobierno colombiano, o que tras haberlo firmado decidieron rearmarse al sentirse inconformes con la implementación de los compromisos. Las disidencias de las FARC-EP son clasificadas por el gobierno de Colombia como Grupos Armados Organizados Residuales o GAOR o GAO. Inicialmente, el EMC fue liderado por Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, un veterano comandante de las FARC-EP que desertó del proceso de paz en 2016 y reorganizó varias estructuras armadas. Tras su muerte en 2022, el liderazgo pasó a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, quien hoy es reconocido como el máximo jefe del EMC. El EMC funciona como una federación de frentes y bloques, pero con alto nivel de autonomía financiera y operativa en cada región. Su poder se sostiene en el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control territorial en zonas estratégicas de Colombia. Los frentes son las unidades básicas de combate y control territorial, mientras que los bloques agrupan a varios frentes en una misma región. Entre los más relevantes están los siguientes. Frente Carlos Patiño. Opera en el departamento del Cauca, especialmente en el cañón del Micay, zona clave para el cultivo de coca y rutas hacia el Pacífico. Se ha convertido en una de las columnas vertebrales del EMC. Frente Carolina Ramírez. Tiene fuerte presencia en el departamento de Putumayo, región fronteriza con Ecuador. Frente Jaime Martínez. Activo en Cauca y Valle del Cauca.
responsable de múltiples ataques contra fuerzas policiales y militares y contra la población civil. Es considerado uno de los más agresivos del EMC de Iván Mordisco. El EMC de Mordisco es diferente a otros grupos guerrilleros que escucharás. Este es más pragmático, militarista y centrado en el negocio del narcotráfico. El EMC ha sido uno de los principales obstáculos para la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Aunque el gobierno colombiano abrió canales de diálogo en 2023 y decretó un cese al fuego, los múltiples incumplimientos y ataques contra civiles y militares llevaron a que en marzo de 2024 el Ejecutivo colombiano suspendiera el cese al fuego en departamentos clave como Cauca, Nariño y Valle del Cauca, donde los combates contra las fuerzas militares y policiales colombianas son brutales hasta ahora que escuchas este video. Tras los atentados de Cali y Amalfi el 22 de agosto de 2025, el gobierno anunció que declarará organización terrorista al EMC de Iván Mordisco. Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF. El Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF, es una de las principales facciones disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Está conformado por exguerrilleros que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 o que, tras acogerse inicialmente, volvieron a la ilegalidad al considerar incumplidos los compromisos pactados. En un principio, estas facciones se reagruparon bajo la estructura del Estado Mayor Central, EMC, liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, del cual hablamos anteriormente. Sin embargo, las profundas divisiones internas, acentuadas por las tensiones con el gobierno de Gustavo Petro, provocaron en 2024 una fractura que dio origen al EMBF. Así que no debes confundirlo con el EMC de Iván Mordisco. Este ya es un grupo guerrillero aparte. Los bloques que fundaron al EMBF fueron el bloque Jorge Suárez Briceño, el bloque Magdalena Medio y el Frente Comandante Raúl Reyes. La mayoría de estos están ahora encabezados por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarca Córdoba, el máximo jefe político militar. El EMBF funciona también como una federación de bloques y frentes con alto grado de autonomía regional, pero articulados políticamente bajo el mando de Calarca Córdoba. Entre sus principales estructuras destacan el bloque comandante Jorge Suárez Briceño, el cual opera en Caquetá, Meta y Guaviare, con fuerte presencia en áreas amazónicas estratégicas para el narcotráfico. Esto opera bajo orden de Calarca Córdoba. Bloque Magdalena Medio, activo en Catatumbo, sur de Bolívar, Bajo Cauca y norte de Antioquia, regiones clave para la minería ilegal y las rutas del narcotráfico. Las figuras clave aquí son Javier Alonso Velosa, John Mechas del Frente 33 y Carlos C. García, André y Avendaño. Frente Comandante Raúl Reyes, de menor tamaño pero con influencia en áreas del suroriente de Colombia. El EMBF se financia principalmente mediante lo siguiente: narcotráfico. Controla amplias zonas de cultivo de coca en el sur del país conectadas con rutas hacia Venezuela y hacia la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Minería ilegal. Ejerce control en áreas ricas en oro y coltán, tanto en la Amazonia como en el noreste de Antioquia, generando recursos millonarios a través de la explotación ilícita. Extorsión y control social. Mantiene dominio territorial en zonas rurales, cobrando impuestos a comunidades y economías locales. En octubre de 2024, el gobierno colombiano prorrogó el cese al fuego con el EMBF por 6 meses, esto en el marco de negociaciones de paz. Sin embargo, tras una emboscada en abril de 2025 en Guaviare, que dejó 7 soldados muertos, el Ejecutivo decidió no renovar el acuerdo, debilitando el proceso y dejando al EMBF nuevamente en la confrontación armada. Ejército de Liberación Nacional, ELN. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, es una narcoguerrilla y grupo insurgente. Fundado en 1964 bajo inspiración marxista-leninista y con influencia de la teología de la liberación latinoamericana, su discurso se centró en la lucha armada contra el Estado. Sin embargo, 6 décadas después, el grupo combina retórica revolucionaria con actividades netamente criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control de pasos fronterizos. Actualmente, el ELN cuenta con más de 6.000 integrantes armados y una amplia red de milicianos urbanos infiltrados en comunidades civiles. Su poder se reparte entre Colombia y Venezuela con roles distintos en cada país. En Colombia mantiene su narrativa insurgente enfocada en enfrentar al Estado y disputar territorios a otros grupos armados, incluido el EMC de Iván Mordisco y el EMBF. En Venezuela opera más como una fuerza paramilitar aliada al chavismo, protegiendo intereses y controlando economías ilegales. El ELN se ha consolidado en la frontera colombo-venezolana, dominando pasos clandestinos utilizados para el contrabando, tráfico de
migrantes, armas y drogas. Además, controla zonas de minería ilegal de oro y coltán, especialmente en territorio venezolano. El ELN funciona como una confederación de frentes de guerra con alto nivel de autonomía operativa y financiera. Comando Central, COSE, órgano de dirección política y militar. El jefe máximo es Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García. Dirección Nacional, DINAL, consejo integrado por representantes elegidos por los 8 frentes de guerra. Cada uno de los 8 frentes de guerra se divide en estructuras políticas y militares dirigidas por un comandante, un cabecilla político y un cabecilla militar. Los frentes del ELN son los siguientes: Frente de Guerra Nororiental Manuel Pérez Martínez, FGNO, activo en el norte de Santander, Colombia y Zulia, Venezuela, liderado por Leonel Salazar Roa, alias Gonzalo Satélite. Frente de Guerra Norte, FGN, opera en La Guajira, César, Magdalena y Atlántico, así como en Zulia y Táchira en Venezuela, actualmente bajo mando de alias El Poeta. Frente de Guerra Oriental Manuel Vázquez Castaño, FGO, con presencia en Arauca, Boyacá, Bichada y Casanare y en los estados venezolanos de Apure, Táchira y Amazonas. Frente de Guerra Jesús Darío Ramírez, FGJDR, con operaciones en Antioquia y sur de Bolívar. Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, FGOCC, presente en Chocó y Risaralda. La líder es Enilce Oviedo Sierra, alias Marta o La Abuela. Frente de Guerra Suroccidental Carlos Alberto Troche Zuleta, FGSO, activo en Nariño y Cauca. Frente de Guerra Central, FGC, opera en Tolima, Risaralda y Antioquia. Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo, FGUN, presuntamente con células en Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali, aunque su accionar ha sido discreto. El ELN mantiene alianzas pragmáticas con el narcotráfico y ha sido señalado por colaborar con cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa para el envío de cocaína. Pese a varios intentos de paz, el ELN ha sido un grupo reticente a las negociaciones, recurriendo a secuestros, atentados y emboscadas para presionar al Estado colombiano. Su carácter federado y descentralizado dificulta los acuerdos, ya que muchos frentes actúan de manera independiente sin obedecer al comando central del ELN, o sea, el COSE. Clan del Golfo, los gaitanistas o urabeños. El Clan del Golfo, también conocido como los gaitanistas, urabeños o autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, es hoy la organización criminal más poderosa de Colombia y uno de los cárteles de droga más poderosos de América Latina. Surgió en la década de 2000 tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, cuando antiguos paramilitares, especialmente del bloque Elmer Cárdenas, se reagruparon bajo el mando de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Desde sus orígenes, la organización mantuvo una estructura paramilitar, pero con una orientación centrada en el narcotráfico y economías ilícitas. El Clan del Golfo controla un entramado de actividades ilegales que financian su expansión y poder. Narcotráfico transnacional. Controlan casi en su totalidad el mercado de pasta base de coca en regiones cocaleras. Custodian rutas de transporte terrestre y fluvial hasta los laboratorios de procesamiento. Gestionan centros de acopio en costas del Caribe y Pacífico colombiano, asegurando el envío de cargamentos hacia Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa. Minería ilegal. En departamentos como Antioquia, Chocó y Córdoba explotan oro y otros minerales, generando ingresos millonarios. Extorsión. Cobran impuestos a comerciantes, transportadores, ganaderos y hasta la minería legal. Tras la captura de Otoniel, Dairo Antonio Usuga David en 2021, el liderazgo pasó a Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, considerado el jefe máximo actual. La organización mantiene un estado mayor compuesto por mandos claves. Chiquito Malo, que es el máximo líder, José González Sánchez, alias Gonzalito, que es el segundo al mando, y Oros Manos Temblanco, alias Rodrigo Flechas, que es un alto mando estratégico. La estructura del Clan del Golfo combina un núcleo central sólido en Urabá con un modelo de franquicias criminales que otorga autonomía operativa a jefes locales bajo la marca AGC. Este esquema explica en gran medida su veloz expansión a nivel nacional. Aunque su epicentro histórico se encuentra en el Golfo de Urabá, en la región que abarca Antioquia, Chocó y Córdoba, hoy su influencia se extiende a más de 20 departamentos de Colombia, consolidándose como la organización criminal más poderosa y de mayor alcance en el país. El poder del Clan del Golfo se sostiene también en sus redes de cooperación global. Mantienen relaciones con el Cártel de Sinaloa, tanto facción de los Mayos como de los Chapitos, y en menor medida con el CJNG. Además, tienen vínculos históricos con clanes de la mafia italiana Andrágueda y alianzas con la mafia albanesa y redes criminales españolas. Hoy, el Clan del Golfo es catalogado por el Estado colombiano y por diversas agencias internacionales como la principal amenaza criminal del país. En términos de poder, estructura y expansión, es para Colombia lo que el CJNG representa para México. Segunda Marquetalia.
La Segunda Marquetalia es una de las principales facciones disidentes de las FARC, proclamado oficialmente en agosto de 2019 por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez. No lo confundas con Iván Mordisco, este es Iván Márquez. Este, junto con otros excomandantes como Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, anunciaron el regreso a las armas argumentando incumplimientos del Estado colombiano al Acuerdo de Paz de 2016. Se presentaron como los verdaderos herederos del proyecto guerrillero de las FARC-EP. La Segunda Marquetalia fue golpeada rápidamente por la violencia y la guerra entre facciones. En mayo de 2021, Jesús Santrich fue abatido en Venezuela en un ataque atribuido a fuerzas extranjeras o a rivales criminales. En diciembre de 2021, cayeron El Paisa y Romaña en enfrentamientos contra el bloque de Gentil Duarte en el estado de Apure, Venezuela. En 2022, Iván Márquez resultó herido en un atentado en Venezuela. Durante meses se especuló sobre su muerte. Y ya en 2024, Iván Márquez reapareció públicamente, pero su situación y control real continúan bajo duda. Ese mismo año, una carta atribuida a él anunció la salida de dos facciones claves, Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, CGP, que pasaron a negociar por separado con el gobierno bajo el nombre de Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, liderada por Walter Mendoza y Araña. Pese a las divisiones internas, la Segunda Marquetalia conserva algunas estructuras armadas relevantes. Frente 41, comandado por alias Gonzalo. Estructura Teófilo Forero, dirigida por alias Chicharrón, heredera de la unidad de élite de las antiguas FARC, con tradición en operaciones urbanas y de alto impacto. Frente Acacio Medina, en la frontera colombo-venezolana, es comandada por Jenner García Molina, alias John 40. El núcleo más fuerte del grupo. Supuestamente John 40 sería uno de los guerrilleros más ricos y poderosos de todo Colombia. La Segunda Marquetalia conserva una presencia estratégica en la frontera Colombia-Venezuela, especialmente en los departamentos de Vichada y Guainía, con influencia en el Valle del Cauca y Meta mediante redes de extorsión. Sus actividades económicas ilegales son las siguientes: narcotráfico. El Frente Acacio Medina, liderado por John 40, maneja el comercio de cocaína y controla rutas hacia Venezuela y Brasil. Minería ilegal. Participación en la explotación de coltán en la Orinoquia y de oro en Nariño y Bolívar. Extorsión, una práctica frecuente en zonas urbanas y rurales para afianzar control territorial. La Segunda Marquetalia se encuentra en su momento más débil desde su fundación. Ha perdido a la mayoría de sus jefes históricos y se ha fracturado en subgrupos con autonomía financiera. La Segunda Marquetalia está en constante guerra con el ELN y con las disidencias del EMC de Iván Mordisco. Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, los Pachenca. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, conocidas popularmente como los Pachenca, son uno de los grupos armados post-paramilitares más poderosos del Caribe colombiano. Su origen se remonta a la desmovilización del bloque Resistencia Tayrona, estructura de las AUC, o sea, las Autodefensas Unidas de Colombia. Tras la desmovilización de ese bloque en 2006, varios de sus antiguos combatientes se reagruparon, dando forma a una estructura que con el tiempo se consolidó como los Pachenca, herederos directos del control criminal que ejercía el clan Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta. El liderazgo del grupo ha estado vinculado a miembros de la familia Giraldo, aunque de manera no siempre directa. Oficialmente, Hernán Giraldo ha negado vínculos con las ACSN, pero distintos informes de inteligencia y versiones judiciales han señalado que su influencia es difícil de desligar de la estructura. En algunos reportes también se ha mencionado a otros mandos como Freddy Castillo, alias Pinocho, presunto máximo líder y financiador de la estructura criminal, y quien fue liberado por un juez el 30 de junio de 2023. El número de integrantes del grupo es incierto y varía según la fuente. 1.100 combatientes es una cifra declarada por el propio grupo. 800 integrantes es una estimación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y 250 efectivos es una cifra de inteligencia militar revelada por Reuters en 2023. Pero más allá de las cifras, el verdadero poder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada radica en su control territorial y social en comunidades de la Sierra Nevada y la costa Caribe. Sus operaciones se sostienen en dos pilares. En el narcotráfico, dominan corredores de producción y transporte de cocaína desde zonas rurales hasta puntos de salida en el Caribe. Y extorsión, o sea, impuestos entre comillas, cobrados a comerciantes, transportadores, hoteles y actividades turísticas en Santa Marta y municipios aledaños. El enclave principal del grupo es obviamente la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento de Magdalena, pero su influencia se ha expandido hacia La Guajira, en frontera con Venezuela, que es un punto clave para las rutas de tráfico de drogas y contrabando, y también el norte de César, otro corredor estratégico para conectar cultivos y laboratorios clandestinos con el Caribe. La importancia de este territorio radica en que conecta las zonas de producción de coca con una amplia red de salidas marítimas, ríos, trochas, puertos y caletas en la costa Caribe, desde donde se embarcan cargamentos hacia Centroamérica, el Caribe insular y Estados Unidos. Nueva generación de los rastrojos.
Los Rastrojos fueron en su momento una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia. Nacieron a mediados de los años 2000 como el brazo armado del Cártel del Norte del Valle, liderado por los hermanos Comba, Javier Antonio y Luis Enrique Calle Serna. En su punto más alto, en el 2010 a 2012, llegaron a ser considerados la organización criminal más grande de Colombia, con influencia en departamentos como Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander, extendiendo además sus operaciones hacia Venezuela, Panamá y Centroamérica. Sin embargo, con el tiempo, las capturas, extradiciones y enfrentamientos internos redujeron drásticamente su poder. Hoy, su presencia se limita a pequeños focos criminales que actúan como franquicias locales sin la cohesión militar y política que alguna vez tuvieron. Actualmente se reconocen al menos dos remanentes principales: los Rastrojos costeños, con operaciones en Barranquilla y parte de la región Caribe, y la Inmaculada, con influencia en el Valle del Cauca, especialmente en áreas urbanas y rurales de control histórico. Estos grupos operan como bandas criminales locales, o sea, BACRIM, más centradas en el microtráfico y la extorsión y alianzas puntuales con cárteles internacionales. En 2025, la alcaldesa del municipio de Río Frío, Valle del Cauca, denunció amenazas de muerte provenientes de una banda autodenominada Nueva Generación de los Rastrojos. Los Espartanos. Los Espartanos son una de las dos bandas criminales que dominan Buenaventura, principal puerto colombiano sobre el Pacífico y un punto estratégico para el narcotráfico internacional. Su rival histórico son los Xotas, con quienes mantienen un conflicto violento que ha convertido a la ciudad en un epicentro de disputa criminal. Aunque su actividad principal es el tráfico de drogas, los Espartanos también han diversificado sus economías ilegales. Jorge Isaac Campas, alias Mapaya, sería el cabecilla de los Espartanos actualmente. Este sujeto habría emprendido la conformación de la estructura tras la división de la banda La Local, junto con alias Fidel, un ex miembro de las FARC que estuvo preso hasta 2019 y quien se cree que habría llegado a apoyar a la banda en acciones criminales. Los Xotas. Los Xotas son también uno de los principales grupos criminales de Buenaventura, el puerto más importante de Colombia en el Pacífico. Se hicieron notorios por su violenta rivalidad con los espartanos, el otro gran actor criminal de la ciudad, con quienes disputan el control del narcotráfico y de las economías ilegales locales. Aunque el tráfico de drogas es el núcleo de su negocio, los Xotas también se financian mediante la extorsión sistemática a comerciantes, transportadores, empresas locales y hasta actividades portuarias. En Buenaventura, prácticamente todo negocio paga una cuota de seguridad a los Xotas o a los espartanos. Además, el grupo ha incursionado en secuestros y homicidios selectivos como mecanismo de control y presión. En 2019, tras la captura de Lugo Bustamante, su sobrino Diego Bustamante, alias Diego Optra, asumió el liderazgo. Este fue capturado en Río Negro, Antioquia, el 9 de octubre de 2019. Posteriormente recuperó su libertad en 2022 debido a irregularidades en su proceso judicial, lo que le permitió retomar influencia en la organización. En octubre de 2024, el Alto Comisionado para la Paz estimó que los Xotas contaban con entre 600 y 1000 integrantes, lo que los convierte en una de las estructuras criminales urbanas más grandes del país. Además, mantienen una relación histórica con el Clan del Golfo debido a sus raíces paramilitares y al financiamiento del narcotráfico. Tren de Aragua, franquicias no reconocidas. El Tren de Aragua ha consolidado presencia desde hace tiempo en puntos estratégicos de la frontera entre Venezuela y Colombia, en especial en La Parada, en Villa del Rosario, Cúcuta. Allí aprovechó el flujo masivo de migrantes venezolanos que cruzan por trochas irregulares para cobrar peajes criminales, nutrir redes de trata de personas y abrir rutas para el tráfico humano. Sin embargo, la organización ha perdido su antigua estructura centralizada. Hoy no existe certeza sobre quién ejerce el mando del Tren de Aragua dentro de Colombia. Muchas de las células que operan en el país funcionan de manera independiente y en varios casos utilizan el nombre del Tren de Aragua únicamente como fachada de miedo, sin estar realmente vinculados a los líderes venezolanos de la organización original. A este fenómeno se le suele describir como un modelo de franquicias no reconocidas. En conclusión, Colombia no es un bastión de consolidación para el Tren de Aragua, sino un territorio de dispersión. La organización continúa activa, sí, pero fragmentada, sin un liderazgo unificado y desplegándose a través de las células sueltas dedicadas a la extorsión, la violencia urbana y la infiltración en las dinámicas criminales de frontera. Pandillas de Zulia, franquicias. Este también no es un grupo colombiano, pero sí tiene operaciones criminales relevantes dentro del país, lo que lo convierte en una amenaza seria para las fuerzas del orden colombianas. Las pandillas de Zulia tienen su origen en la familia Meleán, una histórica organización criminal venezolana con sus raíces en el estado de Zulia en Venezuela y presencia en el norte de Santander, Colombia. Sus líderes más notorios fueron Antonito Meleán, asesinado, y Tircito Meleán, arrestado en Estados Unidos por tráfico de armas. Aunque se pensó que el clan desaparecería tras estos golpes, ocurrió
sucedió lo contrario. Muchos de sus familiares y socios se expandieron a Colombia bajo una lógica clara. Venezuela dejó de ser negocio. Había que ir a donde fuera más rentable. Han pasado por muchos arrestos, fracturas y cambios de liderazgo. Hoy sus actividades abarcan extorsión, tráfico de drogas y armas, además de la trata de personas. Con frecuencia se les confunde con integrantes del Tren de Aragua, pero en realidad pertenecen a una facción distinta, con sello propio y operaciones consolidadas en Colombia. Tras la muerte del Chamut en 2019, las pandillas de Zulia extendieron su radio de acción a por lo menos 8 departamentos de Colombia. En enero de 2025, por ejemplo, fue capturado en Bucaramanga Beraldo Enrique Atencio Padilla, alias Chocolate, señalado erróneamente como jefe del Tren de Aragua en Colombia, pero en realidad Chocolate pertenecía a las pandillas de Zulia y era considerado el sucesor del Chamut. Hoy no está muy claro quién lidera estas pandillas o si se han fragmentado completamente. Lo que sí es seguro es que aún conservan influencia en sectores pequeños del crimen de menor escala en Colombia, sobre todo mediante el uso de puertos estratégicos en Cartagena y Santa Marta para actividades ilícitas. Eso ha sido todo. Si quieres apoyar al canal, considera adquirir una membresía. Puedes ver las opciones disponibles haciendo clic al botón que dice Unirse, el cual se encuentra justo debajo de este video. Tu apoyo es completamente opcional, pero lo agradezco bastante. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.